La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. La demanda por que en el país se corrija la corrupción pública, se tenga el respeto a la institucionalidad y se pueda trabajar para mejorar el clima de combate a la inseguridad y el lavado de dinero parece ser un detonante que tiene más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Bueno, porque a la base del otorgamiento de un fondo internacional conocido como FOMIlenio, las autoridades en nuestro país lo toman como una intervención, digamos, o una injerencia que poco o nada aborda el concepto de esa independencia soberana que como nación tenemos. Aquí hay un dilema o una disyuntiva en cuanto a plantearse la siguiente pregunta. ¿Habrá o no habrá razón de parte del senador estadounidense cuando se exige la corrección de estos males que han calado nuestra economía? ¿O es que verdaderamente su posición es demasiado exacerbada y está yendo más allá del buen gesto que podría tener para apoyar el segundo compacto del FOMIlenio? Bueno, hay que reconocer que el presidente de la República ya se refirió precisamente a este caso y cambió un poco, digamos, su planteamiento. Sin embargo, hizo hincapié que el senador Legui tiene todo el derecho de fiscalizar a quien se le entreguen fondos de cooperación. Así es que el señor Patrick Legui, desde luego, entenderá que se mantiene firme esa posición de, digamos, de considerar buenas sus críticas, pero también de tener mayores elementos de juicio digamos, a la hora de hacer evaluaciones de estos temas que se han mencionado. Así es que hoy vamos a tener un análisis pertinente sobre esta polémica creada entre el senador y el gobierno de nuestro país. Acompáñenme. Este es un senador raro que por primera vez tiene que ver el tema de El Salvador. No, señor, este senador viene tocando el tema de El Salvador desde hace 30 años, desde los tiempos del conflicto, y conoce, así en mayúsculas, detalles precisos de lo que ha sucedido en el país. Bueno, y nuestro embajador, mi hermano Rubén Zamora, ¿qué diablos está haciendo en Washington que no le informa al senador de la visión del presidente Mauricio Funes? Porque lo que hemos visto es que el presidente Funes dice, yo tengo otra visión distinta. Bueno, ¿y el embajador qué hace para hacer que esa información distinta sea conocida por el senador Legui? Es que no lo conoce. Vaya que lo conoce. Rubén lo conoce desde hace rato, son amigos. La respuesta, creo yo, del Salvador debe de ser, bueno, vayamos a ver cómo resolvemos, cómo reducimos, cómo nos acercamos a esos requisitos, que conste, son más de 10, a ver si no me equivoco, son como 18 ítems. Ahí hay que ver con el tema de educación, de cómo las niñas deben de tener mayor acceso a la educación, solo para mencionar algunos. La pregunta es, ¿y por qué se rasca? Es decir, aquel famoso dicho, al que le pique que se rasque, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el presidente reacciona así? Yo creo que lo que pasa es que la crítica al final va enfocada a su propio gobierno. Porque yo creo que los asesores no le dan al presidente toda la información y hoy al final de su gobierno con menos motivo le van a dar la realidad. Y entonces el presidente tiene la percepción que dice Jorge, pero al final la queja es ¿por qué en el gobierno del presidente Funes ninguno de sus funcionarios, que varios de esos y con pruebas han sido denunciados como corruptos, a ninguno de esos se le ha pedido siquiera la renuncia? Tienen castigado a Jorge Nieto por haber hecho una negociación del contrato llave en mano de la Diego de Holguín, pero como el mismo ministro de Obras Públicas dice, no se sigue la investigación para atrás. Los Estados Unidos ha sido nuestro aliado desde hace muchos años, y entonces en este tema del FOMIlenio ya tenemos los resultados del FOMIlenio 1 y el FOMIlenio 2 se ha trabajado durante casi 4 años. Entonces se han hecho esfuerzos, se han hecho visitas, se ha contado con apoyo de ciudadanos de El Salvador apoyando el FOMIlenio 2 y estamos a la orillita pues de lograr
Es más, ya está aprobado en la parte técnica, digamos, solo falta el aval político que al final es el que va a asignar los fondos, porque es ahí donde están los fondos. Cartel es una palabra que se ha usado y claro, yo pienso en el cartel de Cali, en el cartel de Pablo Escobar, en el cartel de Sinaloa, en La Familia, Yucatec, es decir, pienso en gente que tiene AK-47 de oro y que al que le falla lo matan a él y a toda su familia. En esos carteles pienso yo. Esos carteles no hay aquí, estemos claros, de eso no hay. Lo que tenemos es organizaciones como los Perrones o como el llamado Texis, que más parecen, en el caso de Texis, ser unos lavadores de dinero que operadores de droga. Los Perrones parecían sí ser más operadores de transporte de droga. Entonces, si a eso le queremos llamar cartel, llamémosle cartel, yo no tengo ningún problema. Lo que sí creo que tenemos son organizaciones, o sea, es crimen organizado. Pero no nuevas, esto es viejo. No, digo porque esto usted fue funcionario y... Mire, cuando yo estaba, los Perrones empezaban a conformarse. No logramos capturar al líder porque no se logró recoger la prueba suficiente para hacerlo. Y se logró hasta como 5 o 6 años después. Pero sí, la información, la inteligencia nos estaba señalando que allí se estaba conformando una red con furgones y de tráfico de esa. Yo creo que es un error que el ministro diga que no hay, es decir, el exministro, el ministro de Defensa, le trate de quitar fuerza a ese problema cuando hay un problema. Y como le digo, no es que se andan matando, pero sí corrompen la institucionalidad. Para mí, la gran batalla acá es la institucionalidad. Y para que haya institucionalidad fuerte, la institucionalidad que existe tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es decir, la policía ser policía, el fiscal ser fiscal y los jueces jueces. Es decir, esa es una batalla que como ciudadanos estamos obligados desde la sociedad civil a pelearla. Decían que el lavado se había trasladado de Guatemala y que el lavado se hacía ahora en El Salvador. Y decía en concreto que se ocupaban 3 actividades para hacerlo. El transporte, la parte financiera era el otro. Y obviamente en la parte de la financiera me refiero a bancos, a eso. Y ahorita se me acaba de olvidar el tercer tema. Entonces, la construcción. Perdón, la construcción. Entonces, esos 3 temas, decía, estas 3 áreas de actividad son las que sirven para el lavado. Yo le pregunto, eso hace, estamos hablando 5 o 6 años, 2008, 2007. ¿Usted no cree de que a estas alturas de la vida, 5 años después, no deberíamos tener algún resultado de esa investigación que hicieron las Fuerzas Armadas en concreto? ¿Cómo es posible que 5 años después no tengamos nada? Dígame usted si no hay razón entonces para decir, bueno, pero ¿qué se hace en el tema de lavado? Y yo le digo, institucionalidad, por Dios, pero si no en este mismo momento los diputados se niegan a cumplir una resolución que dice, mire, tiene que sacar los nombres, tienen que decir los salarios, y qué hacen los asesores. Y es razonable, si es que el reglamento de la Asamblea Legislativa, me consta porque lo hicimos cuando Paco Flores era presidente, con los fondos que dio el BID, pasamos a tener asesores. Pero el requisito era que todos tenían que ser por lo menos de educación universitaria terminada. Y deberían de estar en áreas específicas, es decir, en obras públicas debería estar un ingeniero. Pues, ¿cómo es posible que alguien, un famoso abogado y diputado, contrate a 2 líderes de las vendedoras ambulantes y los convierte en asesores de la Asamblea? Por Dios, pero tengan ustedes los criterios. Y me consta, diputados que hacen contrato con un asesor y el pisto lo agarran y lo separan, lo reparten el salario entre 4 o 5 compañeros que están al servicio del partido. Entonces, por Dios, no me vengan a decir que la institucionalidad, y claro, se niegan a que eso se traslade, y se niegan todos. El caso que conocemos, que lo supimos por pura casualidad, era la esposa de un diputado asesorándolo a él, ¿verdad?
este tema de las capturas de Texas y de Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, se da en el preciso momento que se está a punto de aprobar el Fondo Milenio en la parte, digamos, técnica. Entonces, hay una razonable sospecha para cualquiera que por qué hoy, en este minuto, y no hace 15 días o después de aprobado lo que faltaba del Fondo Milenio en la parte técnica. Siempre existe la posibilidad de cuestionar el asunto porque coinciden, ¿verdad? Es decir, es en un momento dado que se necesita sacar la cara y se hace eso. Claramente puede ser un poco dado con un carácter más político que otra cosa, el que dijo don Hugo Barrera, que era el ministro de Medio Ambiente, a la par que David era ministro de Obras Públicas. Entonces yo creo que esa plática que ha agarrado por todos lados, pero yo creo que es una plática que vale la pena aclararla a qué se refería realmente, porque no son los 40 millones que dice David que le repararon a la administración anterior y que él lo limpió. Eso definitivamente es cierto lo que él menciona, pero a mí me da la impresión que esa referencia a esos otros 40 millones son otros, no son esos. Entonces valdría la pena ver de qué estaban hablando entre ellos, qué iban conversando, y no agarrarlo por aquello de que usted me ha calumniado, no, sino que ver, puede ser que la plática haya sido inocente, no lo sé. No sé, pero no puede ser tan inocente. ¿Cómo no? Fíjese que sí puede ser. Esta plática David la tuvo con otras personas después o antes, y algunos de ellos me han contado, y cuando ya oigo toda la información, yo creo que sí pudo serlo, fíjese, no, porque el presidente reforma la ley de presupuesto y permite que se muevan dinero de las carteras de Estado a la partida secreta de Caja Presidencial. A mí me gustó mucho la resolución de la Corte, donde le dice a la Fiscalía, mire, usted siéntase libre de venir a consultar los expedientes de Provida. Eso me pareció una señal importantísima para el país, porque le quita el bloqueo de transparencia a la información. El gran problema para mí en la Corte es que seguimos con una institución que al mismo tiempo es auditor y al mismo tiempo es juez. Yo siempre he creído que una cosa es una contraloría y otra cosa son los juicios de cuentas. Y por esa razón lo que dijo el doctor Norman Quijano ayer, que dejó entrever la posibilidad de un fraude electoral. Pues yo no me atrevería a decir, cada día las posibilidades de fraude, en mi particular opinión, son un poquito más complicadas. Ya no se trata de ir a llenar las urnas, sin embargo, siempre existe la posibilidad que se haga un fraude muy sofisticado y que el común de la gente no se entere. Si existiera un mecanismo como existe en todos lados del mundo, electrónico, para que el acta se construya, además mi copia, imagínate que son 10 partidos, si participan 5, por ejemplo, son 5 copias, hermano, ya la quinta de papel carbón ya ni se lee. Todo eso, aquellos que hemos participado en elecciones, sabemos que eso complica. En una elección apretada, eso puede ser sumamente peligroso. Puede darse el caso, y se ha dado, que personas han robado muchísimo dinero, pero cumplieron con toda la ley y les dan un finiquito. O sea que el finiquito no es señal de honradez del funcionario. Lo que quiere decir es que su administración fue torpe haciendo las cosas y hubo un hilo legal que no pudieron cumplir. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.